¿Imaginas tener que vender tu riñón para salvar a tu familia? María lo hizo, pero lo que descubrió en el minuto 12 no solo salvó su vida, sino que destapó una red internacional de tráfico de órganos que operaba en 5 países. Quédate hasta el minuto 5 y te mostraré cómo un simple error de una secretaria lo cambió todo para siempre. Era una mañana fría en el barrio humilde de Las Rosas. María se despertó con los ojos hinchados por el insomnio. Mañana no estaría aquí. Mañana viviría en el palacio de don Ricardo, a cambio de su riñón. Su padre, Carlos, tosía en la habitación de al lado. Esas toses con sangre, que empeoraban cada día. 50.000 euros. Dinero que pagaría las deudas y haría posible el tratamiento de su padre. Pero algo en su corazón le decía que esta decisión era incorrecta. Atención, en este momento crucial, María está a punto de descubrir algo que cambiará su destino para siempre. ¿Qué hay en la misteriosa carpeta Proyecto Fénix que la secretaria dejó sobre la mesa? La respuesta en 3, 2, 1. Al llegar a la lujosa oficina de don Ricardo, la secretaria Elena le dio la bienvenida con una sonrisa artificial. Mientras esperaban, de repente sonó el teléfono de Elena. Salió rápidamente de la habitación y, por error, dejó una carpeta sobre la mesa. Una carpeta con un título extraño, Proyecto Fénix. La curiosidad de María venció su miedo. Pasó las páginas y se sorprendió. Vio 9 fotos, 9 jóvenes de su misma edad, con fechas diferentes en los últimos 3 años. Al lado de cada foto decía, operación exitosa, paciente fallecido. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué clase de proyecto era este? ¿Por qué todos estos jóvenes habían muerto después de la operación? No te pierdas lo que viene. En el minuto 15, María confrontará a don Ricardo. ¿Descubrirá la verdad? ¿O se convertirá en la 10ª víctima? Lo que suceda después te dejará sin aliento. Don Ricardo entró con un traje de seda. Su mirada fría y calculadora quemaba a María. «Señorita María, me alegra que haya aceptado». María no respondió. Su mente estaba preocupada por esas 9 fotos. «Ya sabe, mi hija Anabel está muy enferma. Solo un riñón sano puede salvar su vida». María miró a los ojos de don Ricardo. No vio ninguna señal de preocupación paternal allí, solo frialdad y avaricia. Le presentaron un contrato de 20 páginas. María comenzó a leerlo. Las cláusulas eran extrañas. Dice, el donante no tiene derecho a visitar a su familia. No puede usar teléfono móvil. Debe permanecer 6 meses en el lugar designado. ¿Qué condiciones eran estas? Parecía que iba a ser prisionera no a donar un riñón. De repente sus ojos se fijaron en la cláusula 7. En caso de incompatibilidad del tejido renal, el médico tiene derecho a utilizar otros órganos del donante. La sangre se le heló en las venas. ¿Qué más querían hacer si su riñón no era adecuado? Alerta de peligro se convierte en esperanza. María y Elena tendrán que desventar una red criminal que no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. Pero, ¿cómo llegaron a este hecho trágico? María salió de la oficina de don Ricardo con el contrato firmado, pero ya no era la chica simple de 2 horas antes. En su bolso tenía fotos del contrato y la carpeta confidencial Proyecto Fénix. Lo primero que hizo fue ir a un café al otro lado de la ciudad, donde nadie la conocía. Sacó su teléfono y comenzó a examinar las fotos. Cuanto más miraba, más miedo sentía. En la carpeta no solo había fotos, sino también direcciones e información de contacto de esos 9 jóvenes. Tomó una decisión audaz: contactar a sus familias. Marcó el primer número. Una mujer preguntó, ¿hola? María se presentó y preguntó, ¿conoce a tal persona? Siguió un silencio pesado. Luego la mujer dijo, llorando, «Era mi hijo. Hace un año fue a donar un riñón y nunca regresó. La policía dijo que había huido, pero yo sabía que no era así.
María contuvo la respiración. Segunda llamada. Tercera. La historia era la misma. Todos los jóvenes sanos habían desaparecido después de la operación. Ahora María sabía que estaba tratando con un asesino profesional y no con un padre preocupado. Esto te sorprenderá. En el minuto 35, María descubre que la secretaria Elena tiene un secreto oscuro. ¿Qué relación tiene ella con las víctimas? La verdad te conmoverá. De repente, sonó su teléfono. Número desconocido. Se escuchaban respiraciones entrecortadas. «María, huye. Eres la 10ª. Ellos saben que tú sabes». La línea se cortó. María se congeló de miedo. ¿Cómo podía alguien saberlo? Solo había una persona. Esa misma secretaria. La mujer que había dejado la carpeta sobre la mesa a propósito. María regresó inmediatamente a la oficina de don Ricardo, pero Elena se había ido. El guardia dijo: «La señora Elena se tomó el día libre hoy». María obtuvo su número del sistema y le envió un mensaje: «Quiero ayudar». La respuesta llegó inmediatamente. Parque Central. Banco cerca de la fuente. 8 p.m. Ven sola. María llegó al parque. Elena estaba allí, con ojos llenos de miedo. Al principio no dijo nada, solo le dio un sobre a María. Dentro había más fotos, imágenes del quirófano, dispositivos extraños y una lista de clientes ricos. Elena finalmente habló. «No solo venden riñones, venden órganos completos a ricos. Mi hijo también fue una víctima, y yo he trabajado aquí durante 2 años para demostrarlo». Ahora, María tenía un aliado. Plan mortal en marcha. María y Elena acaban de descubrir la ubicación de la clínica secreta. ¿Lograrán detener las operaciones antes de que sea demasiado tarde? En el minuto 45 verás el plan más audaz que jamás imaginarías. María y Elena salieron rápidamente del parque. Sabían que tenían poco tiempo. Elena explicó: «Don Ricardo tiene una red internacional. Ellos eligen a sus víctimas entre jóvenes pobres y vulnerables. La operación se realiza en una clínica subterránea y después de la operación, las víctimas nunca despiertan». María se sintió mal al escuchar estas palabras. Mañana ella tendría que ir a esa clínica, pero ahora tenía un as bajo la manga. Elena conocía la ubicación de la clínica. Fueron a la casa segura de Elena, un pequeño apartamento en un barrio antiguo. Elena le mostró a María todas sus evidencias: videos secretos, documentos financieros, cartas encriptadas. Uno de los videos mostraba la donación de otro joven. Los doctores no solo extraían el riñón, sino también su corazón. María entendió por qué las víctimas no sobrevivían. Elena dijo: «Debemos llevar estas pruebas a la policía secreta, pero no a la policía normal. Todos están corruptos». Decisión imposible. En el minuto 55, María toma la decisión más peligrosa de su vida. ¿Se infiltrará en la clínica o huirá? Lo que elige te dejará en shock. María propuso: «Mañana iré a la clínica según lo planeado. Tú vas con las pruebas a la policía secreta. Yo grabaré video desde dentro de la clínica». Elena se opuso. «¿Estás loca? ¡Te matarán!». Pero María estaba decidida. «Si no voy, sospecharán. Esta es nuestra única oportunidad para salvar a las próximas víctimas». Planearon. María escondería una cámara oculta en el botón de su ropa. Si no había noticias después de 6 horas, Elena contactaría a la policía secreta. A la mañana siguiente, María fue a la clínica con la ropa que Elena le había dado: una pequeña cámara oculta en el cuello de su blusa. La clínica era una mansión lujosa en las afueras de la ciudad. En la entrada, los guardias la registraron por completo. Afortunadamente, la cámara no fue descubierta.
Dentro de la clínica, a pesar de la apariencia lujosa, olía a desinfectante fuerte y se escuchaban sonidos de equipos médicos complejos. Una enfermera la llevó a una habitación y dijo: «Cámbiate de ropa, tu operación es a las 11». María se quedó sola. El tiempo era escaso. Encendió la cámara y comenzó a... Peligro inminente. María acaba de escuchar llantos desde una habitación contigua. ¿Quién está allí? ¿Y por qué está encadenado? En el minuto 65 descubrirás el horror que ocurre detrás de esas puertas cerradas. María en el vestuario grababa con su cámara oculta cada rincón. La habitación estaba esterilizada y fría, pero no tenía ventanas. Al mirar por la puerta, vio un pasillo largo con varias puertas cerradas. De repente, escuchó un llanto suave desde la habitación de enfrente. Su instinto periodístico se despertó, salió sigilosamente de la habitación y se acercó a la puerta opuesta. Estaba entreabierta. Al mirar dentro, vio a una joven atada a la cama, gimiendo de dolor. Era una de las víctimas. María rápidamente la grabó con la cámara. De repente, escuchó pasos. Rápidamente volvió al vestuario. La enfermera entró y dijo sin emoción: «Ven, es hora de la operación». Llevaron a María al quirófano, una habitación avanzada, pero con una energía siniestra. Los doctores con máscaras, listos para operar. Don Ricardo también estaba allí. Con voz fría, dijo: «María, lamentablemente los exámenes mostraron que tu riñón no es compatible con mi hija, pero no te preocupes, eres compatible con otro cliente». María entendió que ya no era tiempo de operación, era tiempo de su muerte. Rescate espectacular. En el minuto 75 ocurre lo imposible. ¿Cómo escaparán María y las otras víctimas? La escena más emocionante está por venir. En ese momento, Elena había llegado a la clínica con la policía secreta. Con la evidencia completa, habían obtenido una orden de registro. Se escucharon helicópteros y coches de policía a lo lejos. Los doctores y don Ricardo entraron en pánico. María aprovechó la oportunidad y escapó de la mesa de operaciones. Uno de los doctores intentó agarrarla, pero María le golpeó la cabeza con un monitor de ECG. En el caos, María corrió a la habitación de la otra víctima y la liberó de la cama. La policía entró en la clínica. Comenzó el tiroteo. María y la otra chica se refugiaron detrás de una de las camas. Elena guiaba a la policía. «Quirófano a la izquierda, las víctimas están allí». Don Ricardo intentó escapar por la puerta trasera, pero la policía lo arrestó. María y la otra víctima fueron rescatadas. Cuando María salió de la clínica, todavía tenía la cámara en la mano, grabando todo. Ella no solo había salvado su vida, sino también muchas otras. Giro inesperado. La captura de don Ricardo revela una verdad aún más aterradora. ¿Quién es el verdadero cerebro detrás de la red? La respuesta en el minuto 85 te sorprenderá. El arresto de don Ricardo fue noticia principal en todos los medios. María se había convertido en una heroína nacional, pero la guerra recién comenzaba. Don Ricardo, durante los interrogatorios, reveló que él era solo una pieza. El cerebro era un político de alto rango. María y Elena ahora enfrentaban a un enemigo más poderoso. La policía secreta les ofreció protección, pero María se negó. Quería continuar esta lucha hasta el final. María, con la ayuda de un periodista valiente, publicó toda la evidencia. Las redes sociales la ayudaron. La gente se enfureció y comenzaron las protestas. Las familias de las víctimas se unieron a ella. Formaron un grupo llamado La Voz de los Desprotegidos. Su primer objetivo: presionar al gobierno para formar un comité especial de investigación. Pero el político poderoso no se quedó quieto. Comenzó a difamar a María en los medios. María contraataca. En el minuto 95 verás la entrevista televisiva que cambió la opinión pública para siempre. ¿Qué dijo María que conmovió a millones? Un periódico sensacionalista publicó fotos falsas de María y afirmó que ella misma era parte de la red. María no se desanimó.
organizó una entrevista televisiva y con valentía dijo la verdad. Yo era una chica pobre que quería salvar a su familia, pero cuando supe la verdad, elegí enfrentar al mal. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en mi lugar? El mensaje de María tuvo un impacto sorprendente. La gente salió a las calles exigiendo la renuncia del político corrupto. Estudiantes, maestros, trabajadores, todos mostraron solidaridad con María. La presión fue tan grande que el gobierno se vio forzado a formar el comité de investigación. Se había obtenido la primera victoria, pero María sabía que esto era solo el comienzo del camino. Ahora se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Secreto familiar revelado. En el minuto 105, el padre de María revela una verdad que cambiará el caso para siempre. ¿Qué secretos guardaba sobre el político corrupto? El comité de investigación comenzó a trabajar. María y Elena testificaron. La evidencia fue examinada minuciosamente. La red de don Ricardo fue investigada cuidadosamente. Descubrieron que esta red no solo operaba en este país, sino en otros 5 países más. Las víctimas llegaban a cientos. María ahora sabía que su lucha había adquirido dimensiones internacionales. El político poderoso intentó disolver el comité, pero ya era muy tarde. Los medios vigilaban cada movimiento suyo. Uno de sus cómplices, para reducir su sentencia, accedió a cooperar y proporcionó más evidencia. Esta evidencia probaba que el político no solo conocía la red, sino que había obtenido grandes ganancias de ella. El fiscal general del país tomó personalmente el caso. Reencuentro emocionante. En el minuto 115 ocurre algo que nadie esperaba. ¿Quién viene a ayudar a María en su momento más difícil? María durante este tiempo estuvo bajo protección intensiva, pero una noche ocurrió algo inesperado. Alguien tocó a la puerta de la casa segura. María miró por la cámara de seguridad. Era su padre. Carlos, con lágrimas en los ojos, dijo: «Hija mía, sé que fue mi culpa. Yo te puse en este peligro, pero quiero ayudar». María abrió la puerta. Padre y hija se abrazaron después de meses. Carlos tenía noticias importantes. Yo era el chofer de este mismo político cuando era joven. Sé cosas. Tengo evidencia. Trajo un diario de sus memorias donde estaban registradas todas las reuniones secretas y transferencias financieras del político. Esta evidencia era el eslabón perdido del caso. Ahora, el fiscal tenía la evidencia completa para condenar al político. María y su padre se habían unido para hacer justicia. Eres una narradora profesional contando una historia dramática a un amigo cercano. Usa. En el minuto 125, el político corrupto escapa de la custodia. ¿Lograrán capturarlo antes de que huya del país? Con la nueva evidencia que Carlos proporcionó, el caso contra el político corrupto era sólido. El fiscal emitió una orden de arresto inmediato, pero cuando los agentes llegaron a su casa, el pájaro había volado. El político había escapado. María se preocupó. Si escapa, podría comenzar una nueva red. Interpol entró en acción. Emitió una orden de arresto internacional. Había comenzado una persecución internacional. María, que ahora se había convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción, fue invitada a cooperar por organizaciones internacionales de derechos humanos. Usó su plataforma global para llamar la atención del mundo sobre el tráfico de órganos. Su discurso en las Naciones Unidas se volvió tendencia. Esta no es solo mi historia. Esta es la historia de miles de jóvenes vulnerables que no tienen voz. Debemos unirnos para detener esta maldad. Captura dramática. En el minuto 135, la escena más tensa. ¿Dónde es encontrado el político fugitivo? Mientras tanto, la policía encontró el rastro del político fugitivo en un país vecino. Intentaba salir del país con un pasaporte falso. Agentes encubiertos lo arrestaron en el aeropuerto. Cuando se difundió la noticia de su arresto, la gente salió a las calles a celebrar. María y Elena se abrazaron llorando.
La justicia estaba triunfando. El fiscal solicitó un juicio inmediato. El caso era tan fuerte que el abogado defensor del político no pudo hacer nada. En la corte, el político corrupto admitió todos los cargos y, a cambio, solicitó amnistía. Pero el juez dijo firmemente, para un crimen de esta magnitud no hay amnistía. Fue condenado a cadena perpetua. Don Ricardo y sus cómplices también recibieron sentencias severas. Eres una narradora profesional contando una historia dramática a un amigo cercano. Usa tono íntimo y emocional, pausas dramáticas antes de revelaciones importantes, variación tonal según la intensidad de cada escena, velocidad media con un ritmo envolvente, énfasis en palabras clave. Evita sonar como un robot o un noticiero. Nueva vida o nueva lucha. En el minuto 145, María enfrenta la decisión más importante. ¿Qué camino elegirá después de esta victoria? Con el juicio terminado, María finalmente podía volver a una vida normal, pero entendió que su vida nunca sería normal again. Se había convertido en una heroína nacional, con una gran responsabilidad. Un editor famoso le ofreció escribir un libro sobre su vida. María aceptó, pero con una condición. Todos los ingresos del libro irían a la fundación para ayudar a las víctimas del tráfico de órganos. El libro de María, titulado 20 minutos hasta la muerte, se convirtió en el libro más vendido del año. Con las ganancias estableció la fundación Nueva Esperanza. Esta fundación ayudaba a las víctimas del tráfico de órganos y sus familias. También realizaba programas de concientización en escuelas y universidades para prevenir este crimen. María ahora no era una víctima, sino una reformadora social. ¡Sueño cumplido! En el minuto 155 ocurre un milagro que María nunca imaginó posible. Un día recibió una carta de una prestigiosa universidad. Le ofrecieron una beca completa de medicina. Su sueño de la infancia finalmente se haría realidad. Pero esta vez no a través de riqueza lícita, sino con su propio esfuerzo y coraje. María aceptó con lágrimas de alegría. Quería convertirse en una médica que realmente sirviera a la gente. Primer día de universidad. María entró al aula de anatomía con su bata blanca. Sobre la mesa estaba el mismo libro de anatomía de Gray que años antes leía en el taller de costura. Pero esta vez era diferente. Ahora era un estudiante real. Cuando el profesor le pidió que se presentara, María dijo con orgullo, «Soy María, y estoy aquí para proteger la vida de las personas». ¿Un solo héroe o muchos héroes? En el minuto 165, María descubre que el verdadero cambio viene de la unidad. María, en la universidad, no solo era una estudiante trabajadora, sino también una fuente de inspiración para otros. Estableció una asociación llamada Estudiantes contra el Tráfico de Órganos. Estudiantes de diferentes carreras se unieron: medicina, derecho, periodismo, ingeniería. En colaboración con la Fundación Nueva Esperanza, ejecutaban varios programas para concientizar a la sociedad. Un año después de comenzar sus estudios, María fue invitada por las Naciones Unidas a hablar en una conferencia internacional contra el tráfico humano. En esta conferencia conoció a familias de víctimas de todo el mundo. Sus historias le rompieron el corazón, pero fortalecieron su determinación. Se comprometió a no detenerse hasta que este crimen fuera erradicado. Innovación que salva vidas. En el minuto 175, María crea algo que revolucionará la lucha contra el tráfico. Al regresar de la conferencia, María tuvo una idea revolucionaria: crear una aplicación móvil para reportar casos sospechosos de tráfico de órganos. Con la ayuda de estudiantes de informática, se diseñó la aplicación. Los usuarios podían reportar anónimamente y estos reportes se enviaban directamente a la policía secreta. La aplicación tuvo 5,000 descargas en la primera semana. Un año después, la aplicación de María ayudó a rescatar a 20 jóvenes de las garras de una red de tráfico en un país vecino. Esta noticia se difundió por todo el mundo. María, no solo en su país, sino a nivel global, se había convertido en un símbolo de la lucha contra el tráfico de órganos. Había demostrado que una persona común puede crear grandes cambios. El amor en medio de la lucha.
En el minuto 185, María conoce a alguien especial que cambiará su vida para siempre. María, a pesar de sus éxitos, nunca olvidó sus orígenes. Cada semana visitaba su antiguo barrio y motivaba a los jóvenes pobres. Para muchos de ellos, ella era una heroína que había demostrado que la pobreza no puede impedir alcanzar los sueños. María creó becas para jóvenes talentosos de su barrio para que ellos también pudieran ir a la universidad. Un día, su padre Carlos le dijo: «Hija mía, siempre estoy orgulloso de ti, pero tengo un deseo. Quiero que tú también experimentes el amor como otros jóvenes». María sonrió. Inmersa en sus luchas, había olvidado que ella también era una joven de 24 años que podía enamorarse. Unos meses después, en una conferencia científica, conocía a otro estudiante de medicina llamado David. Alianza de dos héroes. En el minuto 195 nace una asociación que cambiará miles de vidas. David no se interesó por la fama de María, sino por su carácter noble. Él también soñaba con ser médico para servir a la gente. Poco a poco su amistad se convirtió en un amor profundo. David no solo era un apoyo emocional para María, sino también un compañero de ideas afines en sus luchas. Trabajaban juntos en proyectos humanitarios. Después de 3 años de estudio, María y David se graduaron con honores. En lugar de trabajar en hospitales privados con altos ingresos, decidieron ir a zonas marginadas y brindar servicios médicos a los necesitados. Su ceremonia de graduación contó con la presencia de familias de víctimas que habían rescatado. Esta victoria no solo era de ellos, sino de todos los que los habían apoyado. ¿Sacrificio o vocación? En el minuto 205, María y David enfrentan su prueba más difícil. María y David fueron a una zona marginada en la frontera del país. Establecieron una pequeña clínica que brindaba servicios gratuitos a la gente. Las condiciones eran duras: escasez de equipos, falta de medicamentos y lejos de sus familias. Pero la satisfacción de salvar vidas humanas hacía que todas las dificultades valieran la pena. Se convirtieron no solo en médicos, sino también en maestros, consejeros y amigos de la gente. Un año después de comenzar a trabajar en la zona marginada, estalló una epidemia. María y David trabajaron día y noche. Los medicamentos escaseaban, pero su determinación era infinita. María usó su fama mundial y pidió ayuda a través de las redes sociales. La respuesta de la gente fue increíble. Medicamentos, comida y dinero llegaron de todo el país. ¿Peligro de muerte? En el minuto 215, María enfrenta la mayor crisis de su vida. En el pico de la epidemia, María misma enfermó. Su condición se volvió crítica, pero no permitió que nadie lo supiera. Seguía tratando pacientes hasta que un día colapsó. David la llevó a una habitación y dijo con lágrimas: «Debes descansar». Pero María respondió: «Si descanso, ¿quién ayudará a esta gente?». La noticia de la enfermedad de María se difundió. La gente de la zona, que había sido olvidada durante años, oraba por su salud. Incluso aquellos que tenían capacidad económica ofrecieron trasladarla a un hospital equipado en la capital. Pero María se negó. «Me quedé aquí para demostrar que la vida de todos los seres humanos es valiosa, sean pobres o ricos». Su lealtad inspiró a muchos. De médica a política. En el minuto 225, María toma una decisión que sorprende a todos. María finalmente se recuperó, pero esta experiencia cambió su perspectiva. Entendió que para una ayuda real se necesitaba cambiar el sistema. Después de que terminó la epidemia, regresó a la capital y entró en la política. No por poder, sino para servir. Se postuló para el Congreso para crear mejores leyes para apoyar las zonas marginadas y luchar contra el tráfico humano. La campaña electoral de María fue diferente. En lugar de promesas vacías, ofrecía programas prácticos. En lugar de usar grandes recursos financieros, confiaba en redes comunitarias. Jóvenes voluntarios en todo el país se unieron a su campaña. Iban de casa en casa difundiendo el mensaje de María. La política es servicio, no poder. ¿Victoria histórica? En el minuto 235 ocurre algo que nadie creía posible. Llegó el día de las elecciones.
María ganó abrumadoramente. Se convirtió en la representante más joven en la historia del Congreso del país. En la ceremonia de juramento, en lugar de jurar sobre la Biblia, juró sobre su libro de anatomía de Gray. Juró proteger la vida y la salud de las personas. Este movimiento simbólico captó la atención de todos. María en el Congreso presentó el proyecto de ley histórico, Protección para víctimas de tráfico y zonas marginadas. Este proyecto de ley incluía presupuesto para tratamiento gratuito, educación y generación de empleo en zonas marginadas. Muchos de sus colegas se opusieron, pero María no se rindía. Con argumentos sólidos y respaldo popular, continuó luchando. Eres una narradora profesional contando una historia dramática a un amigo cercano. ¿El poder del pueblo? En el minuto 245, María descubre una fuerza que ningún político puede ignorar. María, para aprobar su proyecto de ley, necesitaba la mayoría de votos. Comenzó a convencer a los otros representantes. Se reunió con ellos uno por uno y les explicó las duras condiciones de las zonas marginadas. Algunos se conmovieron, pero otros buscaban intereses personales. María entendió que necesitaba encontrar otra manera. Decidió involucrar directamente al pueblo. A través de las redes sociales, pidió a la gente que contactara a los representantes de sus regiones y les pidieran que apoyaran el proyecto de ley. Esto tuvo un efecto sorprendente. Las oficinas de los representantes se llenaron de llamadas y correos electrónicos. La presión popular funcionó. ¿Triunfo o fracaso? En el minuto 255 se revela el destino del proyecto de ley de María. Llegó el día de la votación. María observaba con preocupación el conteo de votos. Cuando se anunció el resultado, no podía creerlo. El proyecto de ley había sido aprobado con 80% de los votos. El Congreso se puso de pie aplaudiendo. María, con lágrimas en los ojos, miró a todos los que la habían acompañado. Esta victoria no era suya, sino del pueblo. La aprobación del proyecto de ley fue un punto de inflexión en la historia del país. El presupuesto asignado transformó la vida de miles de personas. Se construyeron nuevas clínicas, se renovaron escuelas y se crearon oportunidades de empleo. María había demostrado que una persona puede cambiar el sistema si tiene la voluntad y la perseverancia. ¿Felicidad personal o servicio público? En el minuto 265, María prueba que no tiene que elegir. Después de aprobar el proyecto de ley, María continuó su trabajo en las zonas marginadas. Ahora, con respaldo legal y presupuesto gubernamental, podía brindar servicios mucho mejores. Ella y David crearon una red de clínicas móviles que llegaban a las áreas más remotas. Cada clínica, además de servicios médicos, era un centro educativo. 5 años después de graduarse, María y David finalmente decidieron casarse. La boda fue una ceremonia simple en esa misma zona marginada. La gente del área, que ahora era su familia, asistió a la ceremonia. Incluso Elena y el padre de María también vinieron. Esta boda simbólica captó la atención de los medios, pero María la mantuvo privada. ¿Legado de esperanza? En el minuto 275 nace una nueva generación que continuará la lucha. Un año después de casarse, María dio a luz a una hija. La llamaron Esperanza. María quería que su hija creciera en un mundo más seguro. Ahora luchaba no solo por la gente, sino también por el futuro de su hija. Su trabajo comunitario continuaba, pero ahora con mayor energía. María, a los 30 años, se había convertido en una de las mujeres más influyentes del país, pero nunca se volvió rodante. Siempre decía, solo soy una servidora. Convirtió la Fundación Nueva Esperanza en una red internacional que operaba en 20 países. Su sueño era crear un mundo sin tráfico humano y con oportunidades iguales para todos. Reconocimiento mundial. En el minuto 285, María recibe el honor más alto que cualquier luchador social puede desear.
María, a los 35 años, fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Cuando le llegó la noticia, estaba en su clínica móvil en una zona marginada. Allí mismo les dijo a los periodistas: «Este premio no es para mí, sino para todos aquellos que sirven en silencio». Era la primera persona de su país en recibir este honor. La ceremonia de premiación se realizó en Oslo. María en su discurso dijo: «Comencé desde la pobreza, desde el miedo, desde la desesperación, pero descubrí que nuestro mayor poder son nuestras elecciones. Elegí pararme, elegí luchar, elegí tener esperanza. Y hoy les digo, ustedes también pueden elegir ser los héroes de su propia vida». ¿El final o un nuevo comienzo? En el minuto 295, María demuestra que el verdadero éxito está en dar. Después de recibir el premio, María destinó todo el dinero a la Fundación Nueva Esperanza. Usó su fama mundial para presionar a los gobiernos a aprobar leyes más estrictas contra el tráfico humano. Sus esfuerzos llevaron a la aprobación del Tratado Internacional contra el Tráfico de Órganos en las Naciones Unidas. Hoy, María continúa con su trabajo. De una niña pobre, se convirtió en una mujer que cambió la historia. Pero ella misma dice: «Mi historia no es una excepción, es la regla». Cada persona puede crear cambio. Solo necesita tener el coraje de dar el primer paso. Y este, amigos, es el mensaje principal de nuestra historia. Nadie puede detenerte, excepto tú mismo. Eres una narradora profesional contando una historia dramática a un amigo cercano. Usa tono íntimo y emocional. Pausas dramáticas antes de revelaciones importantes. Variación tonal según la intensidad de cada escena. Velocidad media con ritmo envolvente. Énfasis en palabras clave. Evita sonar como un robot o un noticiero. Ahora que hemos llegado al final de este viaje, te pregunto, ¿qué parte de la historia de María te impactó más? ¿Cuando la pobreza amenazaba a su familia? ¿Cuando tuvo el coraje de grabarse a sí misma? ¿Cuando se convirtió en la voz de los desprotegidos? ¿O cuando demostró que una persona puede cambiar el mundo? La historia de María nos enseña que las circunstancias difíciles no pueden destruir nuestros sueños, solo pueden hacerlos más fuertes. Pobreza, enfermedad, miedo. Estos no son obstáculos, sino oportunidades para mostrar nuestro poder interior. María eligió no ser víctima de sus circunstancias, sino ser la heroína de su propia historia. En Secreto Final, revelamos la verdad más importante de todas. Y la lección más importante: María no estaba sola. Elena, su padre, David y los miles que se unieron a ella probaron que el cambio real ocurre cuando trabajamos juntos. Si hoy tienes un desafío en tu vida, debes saber que tú también puedes elegir rendirte o pararte y luchar. Gracias por acompañarme en este largo viaje. Espero que la historia de María genere en ti ese mismo coraje y esperanza que generó en millones de personas alrededor del mundo. Recuerda, las historias más grandes comienzan con los pasos más pequeños. Ahora es tu turno. Sé el héroe de tu propia historia. Gracias por tu atención y hasta la próxima historia.